Estamos listos, ya. No sé qué dibujo, me había hecho acordar un dibujo animado de Estamos listos, ¿no? ¿Algo por ahí? Bob Esponja, ya, miren, mira, bueno, muy bien. Vamos a poner acá el cronómetro para no irnos hasta las 8 de la noche. Muy bien, entonces empezamos ese tiempo y empezamos la palabra que voy a compartir con ustedes. Y bueno, esta prédica, por supuesto, la he titulado y la he llamado "Como quisiera". Digan todos, "como quisiera". ¿Alguna vez ustedes han usado esta expresión? Levante su mano, ¿quién ha usado esta expresión? ¿Quién me ayuda ahí? ¿Alguna veces? ¿No? Otros por ahí no levantan su mano porque no han querido nada en la vida, ¿no? Pero sí, yo creo que todos alguna vez han querido algo. Y dirían, por ejemplo, ¿cómo quisiera? ¿Qué podría ser? ¿Ah? ¿Quién me ayuda por ahí? ¿Cómo quisiera una casa? ¿Cómo quisiera una mascota por ahí, mis hijas? ¿Cómo quisiera un auto, dice, para movilizarme? ¿Cómo quisiera estar en Cancún algunos por ahí? ¿Ah? ¿Cómo quisiera? No se animan por acá los chicos, de que los chicos ya me han escuchado predicar el día de ayer, dice, ya otra vez el pastor Marcelo, ya 2 veces ya 2 veces predicando, ya mucho ya. ¿Cómo quisiera? Bueno, todos hemos usado seguramente alguna vez esta expresión de cómo quisiera, ¿no? ¿Cómo quisiera realmente? Y la palabra de Dios en el libro de Proverbios, porque estamos en la serie de Proverbios, nos habla acerca de ¿qué? Nos habla acerca de un tema muy especial y hay por lo menos más de 10 o 12 versículos que hablan acerca de los deseos. Así que hoy día, si bien es cierto, le hemos titulado la prédica "Como quisiera", ¿no? Como que es un anhelo, un deseo, el tema principal, como se dice, tiene que ver con los deseos. Y ustedes se imaginarán los deseos. ¿Qué le hace pensar cuando hablamos de deseos? ¿Alguien por ahí quiere animarse a decir qué piensa cuando habla de deseos? ¿Si pensará igual como yo en el cómo quisiera o algo más por ahí? ¿Ah? Alguien por ahí de repente, no sé, no hay problema, nos podemos animar a conversar y hablar desde aquí porque es bueno también que ustedes puedan participar. Yo quiero decirles que cuando yo pienso en los deseos, pensaba en algo, pero hasta el día de hoy algo que me vino a la mente y me llamó mucho la atención fue que existen hasta series, películas y cuentos acerca de los deseos. Hay un cuento que se llama El árbol de los deseos. Hay una serie que nadie conoce que se llama Mi Bella Genio, si alguno conoce a Mi Bella Genio, ¿no? No, nadie conoce, por supuesto, sí la conocen, ¿no? Algunos dirán, Pastor Marcelo, otra vez los chicos dicen, otra vez con ejemplos antiguos, ¿no? Porque ayer predicando les hablé sobre algo que decía Fermín, ¿no? Fermín de Carrusel. ¿Qué será Carrusel para ellos, no? Pero hablando un poco de ello, ¿qué otra cosa podríamos decir? Una película, Aladín, ¿no? ¿No? Aladín, sale Aladino, ¿no? Aladino en todo caso, y sale este genio de los deseos y que frota la lámpara y todo. Pero déjeme decirle que también pensando en el tema de los deseos, ustedes pensarán y dirán, me acuerdo cuando paseaba con mi novia en ese entonces, o con mi enamorada, o con mi novio, o con mi enamorado, o con mi esposa, y pasaba por el parque y encontraba un pozo. Ese pozo, ¿qué pozo era ese? ¿Se acuerdan ese pozo? El pozo de los deseos. Qué gracioso, ¿no? El pozo de los deseos. Y ¿saben qué? Un poco estudiando un poco sobre esta idea de los pozos de los deseos, las personas, por supuesto, dirán, yo quisiera tener un genio, ¿no? De repente para pedir un deseo y que se haga realidad. Y seguramente a lo largo del tiempo en muchas ciudades del mundo existen piletas, existen pozos, ¿no? En otros lugares creo que tienen otro nombre, fuentes de los deseos. Y, por ejemplo, hay una muy conocida, creo que está en Italia, lo apunté por acá, se llama la Fontana de Trevi, que vendría a ser, como mismo lo dijo Katy, ¿no? Es la fuente de Trevi que está en Roma, ¿no? Y seguramente pues está llena de monedas, ¿no? Yo también cuando estuve hace poco por el Pentagonito, ¿no? Fuimos caminando por ahí y encontramos un pozo, ¿no? Y habían personas que estaban alrededor del pozo, ¿no? Pero las personas no tiran de 5 soles, ¿ah? Yo veo que todas las monedas eran amarillas. Quiere decir esto que todos tenían como cierta fe, como se le dice en ese pozo, pero no tanta porque le daban 10 céntimos nada más a ese pozo, ¿no? Yo digo de repente, siempre cuando tú vas, tú deberías encontrar el pozo un poquito más lleno, ¿no? Y yo pienso de repente alguien, ¿no? Sin que nadie le pida, de repente alguien en la noche va y recolecta esas monedas y dice... la gente piensa en el pozo de los deseos, pero el que está viéndose beneficiado es aquel que las recoge por la noche, seguramente, ¿no?
Aunque muchas personas el día de hoy piensan, por supuesto, que tirando una moneda a este pozo se le va a hacer realidad su deseo, porque ¿cuántos tienen deseo? Levanten su mano, ¿cuántos tienen deseos? Muy bien, no hay problema, porque la palabra habla acerca de los deseos y no los prohíbe, sino tampoco es un pecado desear. Pero ¿se han puesto a pensar ustedes si es que existiera ese genio que nos concediera las cosas y si Dios fuese como un genio que nos concediera todo lo que quisiéramos, habría un caos en el mundo? ¿Se han puesto a pensar que si al tirar yo una moneda en ese pozo y si Dios fuese el genio de la lámpara y yo pidiera un deseo, imaginémonos que si hubieran 100 personas que desearan ser el más rico del mundo? Pregunta, ¿quién sería el más rico de los 100? ¿Qué dicen ustedes? Ninguno. ¿Qué pasaría si es que al hacer eso, tirar la moneda, y Dios fuera un genio, y yo dijera, o 100 de ellos dijeran conmigo, Señor, quisiera ser el mejor jugador del mundo? ¿Qué pasaría con Messi? Digo yo. ¿Ah? Messi lo pidió primero, dicen por acá, ¿no? Bueno, es cierto, o sea, si es que realmente, ¿no? Y me hace pensar en películas como Todopoderoso, ¿no? Que aquel que Jim Carrey que quería ser como Dios y que después no podía soportar las oraciones de toda la humanidad, ¿no? Imagínense esa idea, imagínense la idea de que Dios fuese aquel genio de los deseos, que concediera todo lo que tú quisieras. El mundo, por supuesto, sería un caos. ¿Por qué? Porque todos están buscando seguramente muchas cosas que otra persona también está buscando. Pero los hijos de Dios, el tema es totalmente distinto. Dile que está a tu lado, Dios no es como el genio de la lámpara, dile, a ver. Muy bien, y cuando yo he pensado un poco acerca de los deseos, ¿ustedes qué piensan? ¿Existen deseos? ¿De qué tipo hay deseos? ¿Deseos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Deseos buenos y deseos malos? Qué buenos alumnos que son, lo máximo, muchas gracias. Si pudiese bajar a poner la estrellita, Pastora Nela, muchas gracias por aportar aquí. Y por supuesto, los deseos se separan, o por lo menos los podemos separar entre los buenos y los malos. Los buenos, por supuesto, tienen que ver y están asociados, por supuesto, con las cosas que tienen que ver con el Señor y también con realización personal, porque también no es malo anhelar o desear lo mejor. Los malos normalmente están asociados a una motivación incorrecta. Quiere decir a un deseo que no es saludable, ¿no? O algo que de repente, como el ser rico, tal vez, o ser famoso, o tener o un deseo de repente, si lo vamos al deseo carnal o de algo prohibido, al deseo de lo impuro, al deseo de aquello que está realmente que el Señor no aprueba en su palabra. Y entonces también están los deseos buenos, esos deseos que hablan acerca de la relación personal, de la relación familiar, ¿no? De un carro, una novia, algunos están pidiendo por una novia, algunos ya quieren casarse, están pidiendo por casarse, una esposa, un hijo, una casa, ¿no? ¿Qué más podría ser? Un nuevo trabajo, un ascenso, un dinero con propósito, el cumplir un sueño. ¿Cuántos de ustedes tienen deseos? Nuevamente levanten la mano, gloria a Dios por ello. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Salmos 38:9 que los deseos que nosotros tenemos no son desconocidos para Dios, sino que realmente el Señor conoce cada uno de nuestros deseos. Y leemos en la palabra del Señor lo siguiente que dice, Salmo 38:9 dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Ahora, este mensaje y ese texto bíblico tiene dos vías, yo podría decirlo, dos connotaciones. Una es la que Dios te dice, un momentito, por favor, hijo mío, hija mía, un momento. No creas que no estoy sabiendo y escuchando y sintiendo ese deseo impuro que estás teniendo. No creas que porque lo has guardado en lo profundo de tu ser, yo no sé realmente que estás sintiendo o que estás deseando aquello que no es correcto y que no es bueno. Esa es la primera connotación. Pero la segunda connotación de que Dios sabe lo que está en tu corazón también es como una respuesta, es como un bálsamo, es como un refrigerio, en el sentido que Dios te dice, ¿acaso no soy Dios que conozco lo que deseas? ¿Acaso no estoy contigo para ayudarte? Esa es la otra connotación de saber que Dios conoce nuestros deseos. Pero claro, algunos no expresamos nuestros deseos, algunos ni con el Señor hablamos,
Imagínense qué importante es que tengamos tiempos, por supuesto, tiempos de oración. Y esta palabra final de que Dios conoce el corazón es algo que yo sentía cuando hacía este mensaje. Seguramente viene de parte del Señor. ¿Decirte qué? Decirte, hijo mío, hija mía, como el Señor te habla, Dios conoce tus deseos. Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce tus anhelos. Ayúdame a predicar y dile a que está a tu lado, Dios conoce tus deseos. Dios conoce tus anhelos. Amén. Gloria a Dios por ello. Y la palabra de Dios en Proverbios toca muchos versículos, como lo venía diciendo, de deseos. Y yo he enumerado unos cuantos puntos para poder compartir con ustedes acerca de los deseos. Número 1, lo he nombrado, lo de Dios es mejor que lo que deseamos. Lo de Dios es mejor que lo que deseamos. Y la palabra en Proverbios 3:15, versión Nueva Traducción Viviente, dice: la sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que desees puede compararse con ella. Y la sabiduría es de Dios. Y algunos estudiosos, como venimos hablando acerca de Proverbios, dicen y cambian la palabra sabiduría, la cambian por Dios. Entonces puedo decir que Dios es mejor que todo. Que nada se compara al Señor. Que lo que del Señor viene es mejor. El día de ayer, compartiendo con los chicos, los jóvenes menores en compacto, hablamos acerca de eso. Qué importante es que nosotros como seres humanos vayamos a nuestro Creador. A veces buscamos diferentes medios, diferentes lugares donde encontrar la respuesta, pero nos falta ir a nuestro Creador para realmente saber qué es lo que tenemos que hacer y qué es importante hacer. Ayer compartíamos acerca de la puerta estrecha. La vida cristiana no es nada fácil y la palabra de Dios lo dice, pero como lo decíamos ayer, nadie puede estar caminando en la puerta ancha creyendo que va a terminar en un camino ancho, creyendo que va a terminar en una puerta angosta, que es la que lleva a la vida eterna. Todos tenemos que hacer cambios y aún en nuestros deseos tenemos que decidir y desear a Dios sobre todas las cosas. Dile que a tu lado, desea a Dios sobre todas las cosas. Ahora, cuando has pedido algo, ¿cuántos de ustedes han pedido algo al Señor? ¿Todos hemos pedido algo al Señor? Sí, todos hemos pedido algo al Señor. Muy bien. Quería compartirles sobre esto, ¿no? Ya está, justo lo había apuntado aquí. Yo me acuerdo que el otro día estábamos en el trabajo, estábamos con una persona de producción, ¿no? Y teníamos un poco de problemas con esta producción en el trabajo. Y yo le digo a aquel que vendría a ser el operario de la máquina, le digo, está saliendo de mi sitio, ¿no? Saliendo de mi sitio, le digo, oye, pero ponte a orar, pues, para que la cosa funcione, porque teníamos problemas con la producción, ¿no? Ora. Y la que estaba al lado de él le dice, sí, pues tienes que orar. Pero él se va caminando, no es creyente, pero se va caminando y dice, sí, yo oro, pero no me hace caso, me dice, ¿no? Sí, yo oro, pero no me hace caso, ¿no? Entonces esto me hizo pensar en esta idea que tienen muchos, sí, yo oro, pero ¿no será que está pidiendo mal? ¿No será que está pidiendo lo incorrecto? ¿No será que estará? Yo un día lo voy a decir, oye, ven a mi sitio y cuéntame, ¿qué cosa le pides a Dios que no te contesta? De repente me voy a encontrar con unas sorpresas, ¿no? ¿Qué estará pidiendo? No lo sé. Es más, lo había invitado para el día de hoy, no ha venido, pero bueno, seguiremos hablando con él en otro momento. Pero la palabra de Dios, por supuesto, nos menciona de que a veces nosotros pedimos, ¿no? Y lo pedimos de mala manera, porque dice la palabra que pedimos para nuestros propios deseos, para nuestros deleites, pero no pedimos para las cosas del Señor. El otro día, hoy en día que está de moda los reels, ¿cuántos ven reels acá? A ver, ahí está, Señor, el Señor los va a perdonar a todos ustedes. No, porque algunos, hay hasta un meme, ¿no? Que sale ahí, que sale un gordito así pasando por una pared con una madera, dice, así vas a entrar al reino de los cielos por ver tantos reels, dice el videíto. Porque algunos se enganchan pues con los reels o con los shorts y se quedan ahí mirando y a veces un poco como que se nos va el tiempo. Pero déjenme decirles que vi un reel, ¿no? Y que me llamó la atención, por supuesto, un reel cristiano. Y habían 3 personas en este reel. Estaba Jesús a este lado, estaba acá la persona, ¿no? Y al lado de aquí estaba Satanás. Jesús estaba aquí,
mirando a la persona y la persona que estaba aquí estaba bajando la escalera. Quiere decir que habían dos paredes y la persona estaba bajando la escalera. Y el Satanás estaba acá, pero con un tablón, esos tablones de construcción que se ponen en los andamios, un tablón estaba ahí. Entonces el joven quería bajar, pero Jesús le decía, espera. El joven, imagínense cómo habrá estado. Sí, no hay problema, Jesús, yo espero. ¿Usted cree que habrá dicho eso? No, la imagen de este joven era, ¿para qué hora? ¿A qué hora voy a bajar? ¿En qué momento va a ser? Y Jesús le decía, espera. ¿Por qué? Porque acá a este lado estaba Satanás con un tablón. Ese era el video, ¿no? Pero tanto lo hizo esperar y el joven estaba cansado de esperar, por supuesto. No entendía por qué tenía que esperar por lo que había orado. No entendía por qué tenía que esperar los tiempos de Dios. Si Dios le está hablando a alguien, gloria a Dios, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque si él bajaba en ese instante, el tablón de Satanás le caía en la cabeza. ¿Qué pasó? Que tanto fue que esperó este joven, de repente a regañadientes, porque a veces nosotros somos iguales, porque a veces nos cuesta esperar al Señor. Tanto fue que pasó el tiempo que Satanás se cansó y se retiró. Entonces el joven, cuando ya era tiempo, Jesús le dijo, ya puedes bajar, y simplemente pudo seguir su camino. Y a veces sucede que tenemos deseos y que pedimos a Dios y oramos a Dios por algo, pero Dios no responde. ¿Por qué? Porque es necesario esperar. Digan todos, esperar. Dile que a tu lado, que no te cueste esperar. Yo te ayudo esperando también contigo, dile. Que no te cueste esperar. Ahora, cuando hablamos de deseos y hablamos de peticiones, podemos decir también que a veces oramos al Señor por algo. Pero déjenme decirles que algunos oran y oran en sus camas, esperando que caigan los mangos del cielo. Pero déjeme decirle que de repente si ese sueño, eso que tú anhelas en la vida, no se ha hecho realidad, es porque de repente no estás trabajando para ello. Porque Dios no te hizo de repente una persona incapaz, sino que te dio todas las habilidades y las capacidades para poder hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Y has pedido a Dios, pero no te has puesto a trabajar. Has rogado a Dios, estás esperando que el ángel baje y te dé las cosas que necesitas, pero Dios te ha dado habilidades, te ha dado talentos para poder cumplir sus sueños. La otra posición es la posición contraria, la posición de la cual la persona de repente ora y ora con una motivación incorrecta. Entonces por eso seguramente, como dice la palabra, no llega la respuesta. Santiago 4:3 nos dice, Santiago 4:3 dice, y cuando piden, no reciben, porque piden, dice, piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces yo tengo que decir, Señor, ¿estaré pidiendo bien? ¿Estaré pidiendo para mi propio deleite? ¿Estaré haciendo lo correcto, Señor, con mis deseos? ¿Mis deseos están encaminados a ti? ¿Están realmente puestos en ti? Número 2, no deseemos lo del malo que nada aprovecha. Dile a tu lado, no desees lo del malo. No desees lo del malo que nada aprovecha. Y por supuesto, la palabra de Dios en Proverbios usa mucho la palabra envidia. Usa la palabra envidia y si uno va al diccionario, muy aplicado, por supuesto, yendo al diccionario, verán que el significado de envidia dice deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene. Y por supuesto, la palabra de Dios aún en los mandamientos nos dice que no envidiemos, que no anhelemos, que no deseemos lo que no es nuestro. Proverbios 24:1 dice lo siguiente, no envidies a la gente malvada, ni desees su compañía. Algunas personas piensan que juntándose con aquel malvado nos va a ir bien. No, pero si llego a una alianza con esta persona, yo sé que es malo. No, yo sé que es malo, pero si llego a una alianza con él, de repente me va a ir mejor. Y algunas personas por conveniencia buscan estar cerca del malo, buscando un beneficio. Pero déjenme decirles que la palabra de Dios, como nosotros lo venimos aprendiendo también en la célula, en el libro de Job, dice que el malvado tiene, por supuesto, su propia recompensa. Entonces no conviene, por supuesto, envidiar las cosas que tiene el malo, porque las cosas que tiene el malo son pasajeras y el juicio para él, por supuesto que está cerca. No vivirá 1000 años, vivirá lo que todo mortal vive y llegará el día que tenga que rendir cuentas delante de Dios. Proverbios 3:31 también nos dice, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. La palabra de Dios, por supuesto, nos enseña y nos muestra. ¿Y por qué no debemos hacerlo? ¿Por qué no debemos envidiar?
dice la palabra y nos contesta la misma palabra, porque la Biblia contesta la Biblia y un versículo contesta el otro. En Proverbios 14:31 dice, el corazón, dice, tranquilo, da vida al cuerpo, pero la envidia carcome los huesos. Qué difícil sería, yo les pido que ustedes se pongan en esta escena, despertar un día y decir, quiero el de otro, quiero lo de otro. Todos los días, imagínense despertar todos los días deseando lo que otra persona tiene. ¿No sería una vida inconforme? ¿No sería una vida simplemente al punto de ser una vida miserable? Porque estás deseando lo que otra persona tiene y no deseas lo que Dios te podría dar y lo que tú podrías conseguir en base a esfuerzo y a trabajo. Por supuesto, con la bendición de Dios. Pero qué feo sería realmente, como dice la palabra, que esta envidia carcome nuestros huesos porque día tras día tú estás anhelando lo que el otro tiene. Es más, podrías despertarte un día y decir, Dios es injusto porque Dios le ha dado a él esto y a mí no me lo ha dado. Dios le ha dado a él o a ella esto y a mí no me lo ha dado. Y yo tendría una actitud no correcta para con el Señor. Ahora, la palabra de Dios nos dice lo siguiente en el Nuevo Testamento. 1 Pedro 2:11 dice, y esto lo dice Pedro, por supuesto. En la versión Reina Valera dice amados. En esta versión NBI dice queridos hermanos. Les ruego como, 1 Pedro 2:11 dio queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos, que combaten contra el alma. ¿Qué dice aquí? Que debemos apartarnos. ¿Qué debemos hacer? Apartar nuestra vida de los deseos que este mundo nos ofrece. Como hablaba ayer con los chicos, el camino ancho nos lleva, por supuesto, a esta puerta ancha de la perdición. Y simplemente si yo no me aparto de esos malos caminos o ese camino, simplemente mi fin será fatal. Pero si yo decido y digo, soy extranjero en esta tierra, soy de paso, soy de Cristo, Cristo me compró con su sangre, entonces yo tengo que apartarme de los deseos que este mundo me quiere dar. Nuevamente voy con esta idea y está fresquito porque ayer lo prediqué. Es difícil, imposible que el creyente crea que caminando en el camino ancho de las modas de este mundo, de lo que todo el mundo hace, puedas tú terminar por una puerta angosta. No vas a terminar en una puerta angosta. Es más, te vas a encontrar al final a la puerta ancha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Decirle, Señor, quiero entender lo que tu palabra dice, que yo tengo que alejarme de estos pensamientos y estos deseos que este mundo me ofrece para vivir una vida que, una vida que realmente te agrade. ¿Por qué? Porque Cristo, por supuesto, nos ha comprado con su sangre. No somos de este mundo, somos del Señor. Ahora, imagínense en algo, y nuevamente los llevo a ustedes a poder imaginarse, de repente hacerse imágenes en sus mentes, ¿no? Supongamos que ustedes viajan, por supuesto, a otro lugar. Digan un país de repente, un país acá. ¿Qué país podría ser? Italia. ¿Alguien más quiere participar? ¿Otro país? No conocen los países, ¿qué pasa? Sí conocen, solamente que están tímidos. Colombia, ¿no? Argentina por ahí dijeron, ¿ah? ¿República de dónde? Del Congo, ahí está, me la hizo más difícil, ¿ya? República Democrática del Congo, muy bien, muchas gracias. Pero a veces sucede, ¿no?, de que alguna persona está de repente mucho tiempo en un lugar y ¿qué es lo que hace cuando está mucho tiempo en ese lugar? ¿Qué le pasa a esa persona cuando vive mucho tiempo en ese lugar? Se mimetiza, ¿no? Simplemente se adapta normalmente al lugar donde está viviendo. Tengan en cuenta que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Pero algunos de repente son como esos que viajan a otro país, ¿no? De repente es como aquel que viaja a Argentina una semana, ¿no? Pero viene diciendo, che, ¿qué pasa? No, vos, ¿no? No lo banco a esta persona, ¿no? Esta persona es prolija, podría decirlo, ¿no? Solo estuvo 3 días de repente, pero ya viene con el dejo en algunos, ¿no? Entonces sucede que a veces podemos acostumbrarnos a vivir en este mundo y tomar los deseos de este mundo. No somos de este mundo, no debemos hacer ello. El otro día, el día de ayer hablando con los chicos, yo les decía, mañana voy a compartir algo, y yo les decía
que, por ejemplo, en cuanto al tema de los deseos y mimetizarse con este mundo y a los deseos de este mundo, sucede también con esta película que el otro día, ahí Luana estaba mirando la película, estaba en Netflix, no sé cuántos de ustedes han visto Peter Pan. Tiene sus cositas medias feas, pero estaba Peter Pan por ahí. Y Peter Pan dice que estaba con Wendy, ¿no? Con Wendy dice que viajaron con los hermanitos, viajaron al país de nunca jamás. ¿Quién ha visto Peter Pan? No me dejen solos. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Entonces dice que estaba Peter Pan con Wendy en el país del nunca jamás y los hermanitos se vestían así con plumas, eran como unos indios toditos, ¿no? Y estaban así y a los niños le preguntan, ¿quién es tu papá? Peter. ¿Quién es tu mamá? A los niños, a los hermanos de Wendy. ¿Quién es tu mamá? Wendy. Y Wendy dice, no puede ser posible. Ellos están olvidando de quiénes son. Ellos están olvidando de quién es su papá y quién es su mamá. Tenemos que volver al mundo real. Entonces yo me puse a pensar con esta idea, ¿no? De que a veces nosotros podemos también caer en esta idea de olvidarnos que somos de Cristo, de olvidarnos quién es nuestro Padre, quién es nuestro Señor, a quién le debemos nuestros pensamientos, en donde debemos enfocar también, por supuesto, nuestros deseos. Número 3, los buenos deseos tienen un final feliz. Digan al que está al lado, los buenos deseos tienen un final feliz. Proverbios 10:24 dice lo siguiente: lo que el malvado teme, eso le ocurre. Lo que el justo desea, eso recibe. ¿Cuántos justos han venido el día de hoy? ¿Algunos cuantos? Una nueva oportunidad. ¿Cuántos justos han venido el día de hoy? Amén. Entonces, ¿por qué dice la palabra que el justo recibe aquello que desea? Porque es muy probable, casi seguro, que el justo está alineado con el corazón de Dios. Está procurando el deseo de Dios. Y como tu deseo no tiene nada que ver, no es egoísta, no es para tu deleite, sino que tiene que ver con algo que tú vas a hacer, que probablemente te traiga bendición, pero no está alejado ni está opuesto a la voluntad del Señor. Por eso es que al justo se le cumplen sus deseos. La vez pasada, en el trabajo, alguien me entró a mi sitio, una ejecutiva de cuentas, me dijo, bueno, las cosas están medias complicadas en el sector, pero Marcelo me dijo, tú una vez dijiste algo. Dijiste, ¿por qué si haciendo lo bueno nos tendría que ir mal? Yo me dije, oye, ¿cómo se acuerdan las cosas que digo? Qué bueno, le dije yo. Sí, es cierto, le dijo, porque si uno siembra lo bueno, ¿por qué ha de cosechar lo malo? Si uno está buscando el bien, ¿por qué tendría que recibir lo malo? El Señor aún en este ejemplo, ¿no? Como dice la palabra, en este ejemplo de lo que sembramos y cosechamos, el Señor nos bendice porque estamos buscando el bien. Proverbios 11:23 dice, los deseos de los justos terminan bien, la esperanza de los malvados terminan en ira. Así que esta es una buena noticia para ti. Dile que está a tu lado, es una buena noticia para ti. Porque tus deseos serán cumplidos conforme a la voluntad del Señor. Porque entendemos que el justo está viviendo en comunión con Dios. Entendemos que el justo no está pensando otra cosa sino que agradar al Señor con su vida. Hablando el otro día acerca del enamoramiento, hablamos con los chicos, creo, no sé con quién hablamos, pero yo le decía, y me decían, creo que los sobrinos nos preguntaban, y tío Marcelo, tía Carolina, ¿cómo era? Nosotros sacamos las cartitas y todo, ¿no? Nos vacilábamos ahí porque sacamos las cartitas que nos hacíamos y todo. Y como que preguntaban ellos y nosotros también hablábamos, ¿no? Y decíamos, ¿no? ¿Y cómo así fue que pasó tú con mi tía, lo que fuera, ¿no? Ya cómo empezó el amor y todas las cosas. Y una de las cosas que yo vino a mi mente fue que yo servía al Señor en el ministerio de jóvenes, ¿no? Era un líder de jóvenes en su momento. Y Carolina también estaba sirviendo en el ministerio de coreografía, me parece en ese entonces, también estaba en alabanza. Pero déjenme decirles que cuando yo comencé a sentir algo por Carolina, me asusté. Porque dije, Señor, dije, no me quiero equivocar. Por lo bueno, Carolina, tú sabes que te amo. Señor, no me quiero equivocar. No te quiero fallar, Señor. No quiero que mis deseos sean más fuertes que los tuyos, ¿no? Y literalmente, con vergüenza podría decir, oraba llorando, pidiéndole a Dios no hacer lo incorrecto.
Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando tus deseos buscan primeramente agradar a Dios, las cosas se van poniendo en orden. Aun cuando yo aprendí acerca de dar, de diezmar, de ofrendar, yo aprendí un principio. Nunca dije, primero era mi motivación. Yo creo que primero es la motivación. Si tú quieres dar, bueno, en todo caso, si tú quieres participar, primero tienes que tener el deseo de dar para que Dios te pueda dar. No es que dando o teniendo uno da, sino que el orden es al revés. Primero deseas, anhelas, quieres participar de dar. Quieres ayudar a una causa. Primero está el deseo de hacerlo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios provee. No es al revés. No es que cuando tengo, sino cuando realmente anhelo y Dios ve ese corazón que desea para las cosas que son buenas y que son suyas. Y entonces Dios ve un instrumento allí para poder traer bendición. Proverbios 13, 19a, acerca de los deseos, dice: el deseo cumplido endulza el alma. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, se sienten tristes cuando los deseos son cumplidos? A ver, ¿nadie? Todos están atentos, gloria a Dios. Porque nadie se pone triste cuando un deseo es cumplido, sino que nos alegramos porque el deseo se ha cumplido. Así que el deseo endulza el corazón. Imagínense, ayer a los chicos, estábamos en el momento de los juegos y habían caramelos, frunas y todos estaban volando por conseguir una fruna, por lo menos, ¿no? Ahora antes de venir al culto, Carolina se acercó así sigilosamente a una bolsa que tenía como un chocolate y decía: quiero, dijo. ¿No? Como que ya el dulce le estaba llamando, ¿no? En su momento. Y todos sonríen de repente cuando viene el dulce al corazón. Por supuesto el dulce bueno, ¿no? Algunos ya le han choteado el azúcar porque ya el azúcar es dañina, pero bueno, hay que comer con, como se dice, medido el azúcar porque también afecta un poco. Muy bien. Número 4, y finalmente, diga que está a su lado: desea lo de Dios. Dile que está a tu lado: desea lo de Dios. Proverbios, capítulo 23, versículo 17 dice: no envidies a los pecadores, en cambio, teme siempre al Señor. Teme al Señor. Y temer al Señor es reconocer a Dios en tu vida. Reconocer que Dios es lo único que tú necesitas. Temer a Dios es darle a Él su lugar en tu vida, como Creador, como Señor, como Salvador, como aquel que gobierna tu vida. El otro día, hablando con un amigo, le decía: estoy teniendo unos tiempos con otra persona y estamos compartiendo un poco del Señor. Y él me pregunta: ¿y esta persona con la que tú me dices que estás compartiendo tiempos, es convertido? Yo le dije: no sé, en realidad, probablemente sí. Me parece que alguna vez hizo su oración de conversión y todo eso, ¿no? Pero no lo sé. Entonces él me dijo, fue enfático: ¿pero hizo la oración? Yo le dije: pero la oración por hacer una oración no necesariamente te salva, porque si no es sincero, entonces ¿de qué sirve? Le digo. Es cierto, me dice, pero ¿sabes cuándo la persona es convertida? Cuando la persona se da cuenta que no hay otro medio para ser salvo sino por Jesucristo. Cuando la persona entiende que no es por sus obras, que por más que se esfuerce en hacer algo, no hay otro lugar donde deba ir que estar en el Señor Jesucristo. Entonces me hizo entender algo, decir: cierto, una persona que realmente se convierte es una persona que entiende que ningún medio humano ni propio lo ayudaría a salvarse. Que si no es por la persona de Jesucristo, no tendría salvación. Entonces, ¿qué tienes que desear tú? Lo de Dios, las cosas del Señor, el que es creyente. ¿Y cuántos creyentes hay aquí? Gloria a Dios por los creyentes. Y todos los que somos creyentes, por supuesto, debemos anhelar lo de Dios. Debe ser nuestra prioridad, nuestro deseo constante en la vida. La palabra de Dios nos habla, por supuesto, que al desear a Dios debemos simplemente hacer a un lado aquellas cosas que son deseos de este mundo. Y Dios, por supuesto, en su palabra, en el Nuevo Testamento, toma atención, y Pablo toma atención, hablándole a los romanos, diciéndoles lo que deben hacer en cuanto a sus deseos. Pablo le dice a los romanos, en Romanos 13:14, le dice lo siguiente: más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Vístanse de Cristo. Dejen que Cristo sea su cobertura. Dejen que Cristo esté sobre ustedes.
La palabra de Dios, por supuesto, nos menciona también en Gálatas 5:24. Gálatas 5:24 dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y yo pregunto nuevamente, ¿cuántos son de Cristo en esta tarde? Unos cuantos. Uy, otra vez. Nuevamente yo les pregunto, dice la palabra, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo cada mañana? Había un pastor que nos visitó hace mucho tiempo, no sabemos qué es de él, pero le gustaba hablar, él decía que cada mañana, él como se afeitaba y le salía mucha barba, dice que cada día rasuraba su orgullo, decía este pastor, ¿no? Cada día cuando me afeito rasuro mi orgullo, ¿no? Y en este caso el creyente, ¿qué tiene que hacer cada mañana que se despierta? Clavar sus deseos en la cruz del Calvario. Darle muerte a tus deseos para que tengas vida. ¿Qué les parece? Dale muerte a tus deseos para que tengas vida. Y la vida, por supuesto, que el Señor nos promete. Gálatas 5:16 dice, así que les digo, Gálatas 5:16, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Vivan por el Espíritu. Y eso no se hace ni se consigue simplemente viniendo los domingos y escuchando una prédica. Eso se hace en oración constante, diaria, todos los días, buscando el rostro del Señor. ¿Queremos ver las manifestaciones de Dios? Sí, pero ¿oramos? No. Entonces, ¿cómo queremos ver que Dios obre si no estamos invirtiendo tiempo en la oración? Cuando somos convocados a tiempos de oración, ahí es donde debemos estar. Cuando tiene que haber oración comunitaria, ahí debemos estar. Cuando hay oración personal, ahí tienes que estar. Tienes que separar tiempo. Yo les digo, soy sincero, estamos leyendo un libro de la Biblia, pero cómo nos cuesta de repente a veces estar el día a día con ese libro. Nos cuesta porque el día a día simplemente nos cae encima. ¿Por qué? Porque no hemos separado un tiempo determinado para orar. No has puesto en tu horario una hora que diga oración. No has puesto en tu horario de día una hora que diga búsqueda de Dios, lectura de la palabra. Necesitamos realmente hacer cambios en nuestras vidas para que realmente podamos vivir en el Espíritu y realmente que nuestra iglesia, nuestra casa pueda realmente vivir en lo que el Señor desea que vivamos, por supuesto, guiados por su Espíritu Santo. Déjame decirles y quiero acabar con esta historia. Hablamos de un pozo al principio, ¿se acuerdan el pozo que hablamos al principio? ¿Sí? ¿Hablamos de un pozo? Ahora quiero terminar con una historia que me gusta mucho. Y por supuesto, cuando la palabra habla sobre vivir en el Espíritu, déjeme decirle que Jesús se acercó a una mujer y a esa mujer le habló acerca de un agua de la cual bebería y de la cual no tendría sed jamás. ¿Saben dónde estaba esa mujer? La mujer estaba en el pozo de Jacob. No estaba en el pozo de los deseos, no estaba tirando monedas por si acaso. Estaba recogiendo agua. Y es cuando Jesús se le acerca, ¿no? Y después Jesús, muchos de ustedes conocen, una mujer, por supuesto, en pecado como muchos de nosotros. Jesús vino a su encuentro y realmente hizo un cambio total en su vida. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 4, versículo 13 al 14, dice, hablando de esta agua que Jesús le ofrece a la mujer samaritana en el pozo de Jacob, le dice, todo aquel que beba de esta agua volverá a tener sed. Respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial que brotará para vida eterna. ¿Cuántos tienen sed de Dios? ¿Cuántos tienen sed de Dios? Gloria a Dios, todos tenemos sed de Dios. Y déjame decirte que Dios puede darte esa agua, por supuesto, esa agua que la cual sacia tu ser por completo. Cuando yo vine a los pies de Jesucristo, yo vine buscando paz. Mi corazón estaba abatido. Era un joven que había probado de todo lo que podía haber probado. Había vivido en la calle porque quise simplemente no vivir bajo la autoridad de mis padres y simplemente hice lo que quise hacer. Pero mi corazón estaba turbado, había probado todas las cosas que podía probar, pero simplemente no tenía paz. Nada de lo que el mundo me dio afuera me ofreció paz. Nada me ayudó a ser una mejor persona. Nada simplemente calmó el corazón sediento con el cual yo llegué a casa, ¿no? Cuando llegué a la iglesia, por supuesto, el Señor comenzó a hacer una obra buena, maravillosa en mi vida. ¿Quién hizo todo eso? ¿Quién calmó esa necesidad, esa sed que tenía? La calmó Jesucristo.
Y hoy, por supuesto, para el que está en la transmisión y el que ha venido hoy, por supuesto, a la casa del Señor, a escuchar, por supuesto, la palabra del Señor, quiero decirles que el Señor tiene, por supuesto, para darles de esa agua. Que no importa con el corazón con el que hayan venido, ni la manera en la que hayan venido, porque la mujer samaritana sabía, por supuesto, todas las cosas que había pasado y Jesús aún le declara cuando les habla acerca de su propia vida. Así que si tú realmente, y aquel que está en transmisión, realmente quiere pedirle a Jesús que cambie sus deseos por los deseos de Dios, que cambie sus pensamientos por los pensamientos de Dios, Jesús está dispuesto, ¿qué cosa? A darle de esta agua. Es una agua, por supuesto, que salta para vida eterna. Y todo empieza, como siempre digo, por el arrepentimiento. Por un corazón que dice, me arrepiento de mis pensamientos y mis deseos, de las cosas que he estado haciendo hasta el día de hoy, aquellas cosas que simplemente, Señor, no te agradan, aquellas cosas, Señor, que no están calibradas con tus pensamientos y con tus deseos. Y quiero empezar a desear lo bueno, lo correcto, lo que es provechoso, aquello que sí se va a cumplir y no aquello que me lleva a la destrucción.